Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase sobre funciones de onda, ¿cierto? Entonces ahora habíamos dicho lo siguiente. Entonces estamos recordando que el problema de autovalores y autovectores para el operador posición se puede plantear de esta forma. Estamos recordando que el bracket entre x2' y x' es un delta de x' menos de x2'. Estamos recordando que este estado arbitrario se puede expandir eh, en términos de la base de posición o del AutoKet del operador posición con el coeficiente de composición siendo el bracket de x' y alfa, que es básicamente la proyección del vector alfa sobre una base x', ¿cierto? Entonces este coeficiente de descomposición juega un papel importante, ya vamos a mencionar cuál es. También hablamos de que la magnitud al cuadrado del bracket entre x' y alfa, o sea, de la proyección de alfa sobre una base x' por un diferencial de x' infinitesimal, es la probabilidad de encontrar una partícula en un intervalo de x' alrededor de x'. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es lo siguiente, que nosotros cuando hacemos una medida de la posición de una partícula, entonces digamos que nosotros podemos hallar que en promedio la partícula, digamos que se va a encontrar, en promedio la partícula puede que se encuentre por acá, ¿cierto? Y que esto sea x'. Pero de hecho, con cierta probabilidad, uno puede encontrar la partícula en todo este intervalo y nosotros llamamos el intervalo de x'. ¿Sí o no? Bueno, ahora, en el formalismo, para las representaciones continuas, el coeficiente de expansión o de descomposición, bracket de x' y alfa, que es lo que yo les decía, que es este mismo coeficiente de expansión acá. Entonces esto es la proyección del vector alfa sobre una base x', ¿cierto? Entonces eso es lo que eso significa y esto se conoce como la función de onda para el estado arbitrario alfa. Entonces después vamos a ver, digamos bien, podemos trazar un paralelo entre esta proyección de este ket alfa sobre esta base x', y eso es básicamente, eso es un número, ¿cierto? Y eso es básicamente la componente de este vector alfa sobre eh, la dirección denotada por la base de x'. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, este vector acá, ¿sí o no? Entonces, usted, por ejemplo, ¿qué puede hacer usted acá? Usted, por ejemplo, puede proyectar este vector sobre el eje z y entonces usted lo que va a tener en ese caso, digamos que este es el ket alfa, ¿cierto? Entonces, digamos que esta magnitud que yo tengo acá, lo que es el bracket z alfa, es decir, es la proyección del vector alfa sobre la base z que me determina simplemente la componente del vector alfa en dirección z. Entonces lo mismo puede hacer, por ejemplo, aquí en este caso, en este caso para y y para x. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué hace? Usted coge y proyecta este vector sobre el plano y aquí entonces usted proyecta sobre el eje y aquí usted proyecta sobre el eje x. Esto le va a dar la componente de ese vector alfa sobre el eje x, que es el bracket de x alfa, y esto le va a dar la componente del vector alfa sobre el eje y, que es el bracket de y alfa. Entonces, básicamente,
lo que nosotros estamos diciendo cuando expresamos este número, bracket de x' alfa, es que esto es un número que es la componente de este estado alfa en una base x', ¿cierto? Entonces, y usted, digamos que como habíamos dicho en el video anterior, esto bien podría ser x', y', z' alfa. Entonces, esto tendría, digamos, esto sería la proyección de este vector sobre la componente x', sobre la componente y', sobre la componente z'. Entonces eso es trazando un paralelo entre el espacio de los Kets y el álgebra lineal. Digamos que es ahí importante poder trazar ese paralelo. Bueno, entonces ahora ya sabemos que ese número tan especial, que es una proyección de este vector sobre esta base, lo llamamos función de onda y lo tenemos como si a de x'. De otra forma podemos decir que es la representación del estado alfa en la base de posición, ¿cierto? Este de acá, análogamente, nosotros podemos hacer lo mismo con el momentum. Podemos proyectar ese estado alfa sobre una base de momentum y entonces escribir la función de onda como si sub a de p', y esa sería la función de onda del momentum, y esa es la representación del estado alfa en la base del momentum, ¿cierto? Entonces usted sencillamente un mismo vector lo puede representar en diferentes bases, ¿cierto? Usted lo puede representar en una base esférica, lo puede representar en una base cilíndrica, lo puede representar en una base rectangular. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo con la función de onda, es representar el vector de estado del sistema cuántico en diferentes bases. Ahora también vimos que nosotros podíamos representar este ket alfa de esta forma, y este coeficiente de expansión acá es la función de onda, ¿cierto? Bueno, ¿qué más vimos? Entonces esto queda así, esto queda que el ket arbitrario es la integral sobre dx' de la función de onda por el ket de x'. Eso simplemente es una expansión. Usted está expandiendo su ket en una base x' con unos coeficientes que llamamos función de onda. Listo. Entonces, ahora relación entre el ket y la función de onda. Esta es una relación, que la función de onda es un coeficiente de expansión cuando expandimos el ket en una base, ¿cierto? Esta puede ser una relación. La otra relación puede ser esta, cuando representamos al ket alfa como una superposición en una base x', el coeficiente de expansión o de descomposición es la función de onda, ¿cierto? Ahora, si nosotros cogemos esta ecuación de acá y le aplicamos, digamos que el bra x2' en ambos lados de la ecuación, entonces obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos acá? Obtenemos la proyección de este ket alfa sobre este ket x2', la proyección del ket alfa sobre la base de posición. Entonces nos queda la integral de dx', esta función de onda si sub alfa de x', por este bracket de x2' de x'. Esto por relaciones de ortonormalidad es este delta de x menos x2' acá. Cuando implementamos ese delta dentro de la integral, simplemente nos da la función de onda, ¿cierto? Entonces de acá otra vez podemos ver que la función de onda es simplemente la proyección del ket sobre una base. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, esto digamos que podemos hablar del producto punto. Entonces el producto punto es desde la perspectiva más básica del álgebra lineal. El producto punto, sumamos que yo tengo este vector y yo quiero hallar la componente de este vector de acá r sobre el eje x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo simplemente proyecto ese vector r sobre el eje x, y esa proyección se conoce como el producto punto. Entonces, ¿qué es eso? Si el ángulo entre estos dos es θ, entonces el valor de esa proyección va a ser igual a la magnitud de r, ¿sí o no?, por la magnitud de este vector que tengo acá. Digamos, estoy hallando la componente de este vector r sobre este otro vector que tengo acá, sea cual sea. Digamos que eso es un vector x en dirección a x.
entonces por esa magnitud de x, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que ellos forman, y esto se conoce como el producto punto entre R y X, ¿cierto? Que es una proyección. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo acá. Tenemos un vector alfa y tenemos un vector beta. Lo que queremos saber es cuál es la proyección de alfa sobre el vector beta, o cuál es la componente de alfa en dirección beta, ¿cierto? Eso es básicamente lo que significa el producto punto. Entonces, y el producto punto tiene algo muy importante: cuando los dos vectores son ortogonales, entonces el valor de la proyección de este sobre este es cero, ¿cierto? Y es porque, porque ahí en el caso teta es pi medios, ¿sí? O no, coseno de pi medios es cero. Entonces, así es como nosotros debemos de pensar del producto punto. Y de esa misma forma debemos de pensar, cuando pensamos en términos del bracket, debemos de pensar de esa forma. El bracket no es otra cosa que un producto punto en el espacio de los kets, lo que significa que el bracket es simplemente la proyección de un vector sobre otro, o cuál es la componente de alfa sobre el vector beta. Entonces, cuando nosotros digamos que expandimos esto usando esta resolución de la identidad, entonces nos queda lo siguiente: que esto es la suma sobre A' de la proyección de A' sobre beta por la proyección de alfa sobre A', ¿cierto? Como A' en este caso, digamos que es una base, yo simplemente estoy acá representando tanto este vector alfa en esa base como este vector beta en esa base. Entonces puedo expresar esto de acá básicamente como la proyección de beta sobre A', pero conjugado, ¿cierto? Por la proyección de alfa sobre A', ¿sí o no? Entonces aquí lo que yo tengo es que ese producto punto es la sumatoria de las componentes de alfa sobre A' por las componentes conjugadas de beta sobre A'. Entonces, digamos que tracemos ahí también un paralelo con el álgebra lineal. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Vamos, que nosotros tenemos el producto punto entre un vector x y un vector y. Cuando nosotros hacemos esta proyección que tenemos acá, lo que estamos haciendo es que estamos representando a beta en una base A', que es lo que yo hice acá. Yo simplemente dije acá que esto es x1 en A1 más x2 en A2 más x3 en A3. Entonces lo que yo hice fue representar el vector x en una base, que es equivalente a este bracket de acá. Y lo mismo hice acá. Entonces esto es y1 en A1 más y2 en A2 más y3 en A3. Acá representé a y en esa base. Cuando yo calculo el producto punto, entonces yo simplemente estoy multiplicando las componentes de cada vector sobre la base en la que yo lo estoy representando. Entonces acá estoy multiplicando los componentes de cada vector sobre la base 1, acá los componentes de cada vector sobre la base 2, acá los componentes de cada vector sobre la base 3, y lo sumo, que por eso es que acá tengo esa suma sobre A', ¿cierto? Y eso me hace producto punto. Entonces, eso simplemente es para hallar la proyección de un vector sobre otro. Ahora vamos a mirar, venga, borremos acá para hacerlo de nuevo. Vamos a mirar cuando nosotros expandimos o no expandimos, cuando representamos nuestros kets en una base continua. Entonces digamos que obtenemos, vamos a ver, borremos todo esto acá para volverlo a hacer. Y vamos a llegar a la expresión del producto punto que básicamente nosotros conocemos para análisis de funciones o en espacios funcionales, ¿cierto? Entonces, porque hasta ahora, como apenas estamos trabajando en las bases continuas, digamos que no hemos llegado hasta ese punto. Entonces ahí ya tenemos, digamos que una correlación con algo parecido que nosotros ya debemos de dominar, que son los espacios funcionales, ¿cierto? Eso está en los cursos de físico-matemática y eso. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Ya cuando pensamos en el producto punto expandido en una base continua, lo único que yo estoy haciendo acá
es hallar la componente de alfa sobre beta. Si ustedes quieren, nosotros podemos pensar también en cuál es la relación que hay entre alfa y beta, ¿cierto? Si alfa y beta son completamente independientes, pues son ortogonales o no. Entonces hay una forma de nosotros expresar este producto punto con las funciones de onda asociadas en la base, las funciones de onda en la base de posición asociadas con el ket alfa y el ket beta. Entonces para eso hacemos lo siguiente, decimos que esto es igual a el bracket de 1 entre beta y alfa, expandimos ese vector, ese operador 1 usando la resolución de la identidad en una base continua. Entonces tenemos que esto es el bra de beta por la integral sobre dx' del ket de x' por el bra de x' por alfa, por el ket de alfa. Entonces, ¿qué nos queda? Esto nos queda que esto es una integral sobre dx' por la proyección de beta sobre la base de x' conjugado por la proyección de alfa sobre la base de x'. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sabemos que esta proyección que tenemos acá es la función de onda psi de x, psi sub a de x'. Veamos psi sub alfa, pues. Y esta que tenemos acá es lo mismo que tener, por ejemplo, la proyección de beta sobre la base x' conjugado, y esto es lo mismo que tener la función de onda psi sub beta de x' conjugado. Entonces así terminamos expandiendo o expresando el producto punto como la integral sobre dx' de psi sub alfa de x' por psi sub beta asterisco de x'. Y esto, digamos que ya es una expresión para nosotros conocida en el análisis funcional. Cuando nosotros hablamos en el análisis funcional del producto punto entre dos funciones, hablamos básicamente de esta expresión. Y nosotros decimos, cuando esta expresión es cero, es porque las funciones de onda o las funciones psi sub alfa x y psi sub beta x son ortogonales, lo que significa que no tienen ningún traslape, ¿cierto? Entonces esto lo que hay es el traslape entre las funciones de onda psi alfa y psi beta, ¿cierto? Entonces, cuando alfa es igual a beta, entonces si alfa es igual a beta, nosotros estamos hablando de una amplitud de probabilidad, de una probabilidad, no una amplitud de probabilidad, sino una probabilidad. Entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente: el bracket alfa alfa. Entonces, como esta es la componente de alfa sobre alfa, entonces naturalmente eso digamos que es la unidad. Entonces esto es igual a la integral sobre dx' de psi sub alfa de x', psi sub alfa asterisco de x', ¿cierto? Y esto es igual a la integral sobre dx' de la amplitud al cuadrado de la función de onda psi sub alfa de x', y naturalmente pues esto es igual a 1, ¿cierto? Porque esta pues es la probabilidad. Entonces esto es lo que nosotros conocemos en la teoría de Schrödinger y en la teoría, digamos, más clásica de las funciones de onda como la probabilidad, ¿cierto? Probabilidad sub alfa de x', ¿sí o no? Entonces, bueno, ya vamos llegando, digamos, a un punto donde las cosas se comienzan a parecer a lo que nosotros encontramos en los libros más clásicos, como el libro de Introducción a la Mecánica Cuántica de Griffith y estas cosas. Entonces ya por lo menos sabemos que la función de onda es una proyección de un vector arbitrario, de un ket arbitrario sobre una base. Ya ahí para la definición, ¿sí o no? Para continuar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Consideremos este ket arbitrario. Entonces digamos que lo expandimos
en una base A', que es el ket de A', por el bracket A' alfa, ¿cierto? Y digamos que vamos a hallar la proyección de ese alfa sobre una base X', es decir, la función de onda. Entonces la función de onda la podemos expresar como la suma sobre A' del bracket de X' y A' por el bracket de A' con alfa. Nosotros ya sabemos que esto es un coeficiente de expansión C sub A', o sea que realmente, y sabemos que esto es una función de onda, digamos, o algo así como una función de onda, porque este no es un bracket arbitrario, este no es un ket arbitrario, este A', este es un ket base, ¿cierto? O sea, los kets A' forman una base para representar a alfa, ¿cierto? Entonces, esto no es simplemente una función de onda. Entonces, esto es, digámoslo así, que una función base, ¿cierto? Es una función base, ya no es un ket base, sino que esto es una función base, porque es un ket representado en una base. Entonces, vamos a llamar esto función base. Y así esta función de onda de acá, que es psi sub alfa de X', la podemos expresar como la superposición sobre A' de C sub A' por unas funciones base que vamos a llamar U sub A' de X'. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para colocarlos en contexto, pueden buscar, esto se aplica mucho en, ¿cómo se dirá eso en español? Linear Combination of Molecular Orbitals. A ver, combinación lineal de orbitales moleculares. Linear Combination of Molecular Orbitals, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se hace es que simplemente se expande la función de onda de todo el sistema en términos de unos orbitales moleculares que básicamente son como, sí, funciones de onda, pero son funciones de onda que son mutuamente ortogonales entre ellas. Esa es una, ¿cierto? Por eso llamamos a esto una función base. Y son funciones de onda que representan el estado de los orbitales de una molécula a título individual, ¿cierto? Entonces así la función de onda total la expresan como la sumatoria de esos orbitales o como la superposición de esos orbitales. Entonces una aplicación interesante de expandir la función de onda en términos de unas funciones base. Bueno, entonces ahora continuamos. Vamos a ver ahora el valor esperado de un operador en una base continua. Entonces, valor esperado de un operador en una base continua. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos que queremos calcular el valor esperado del operador A entre el ket alfa y el braveta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que digamos, vamos a implicar que esto es igual al braveta por el operador 1, por el operador A, por el operador 1, por el ket alfa. Entonces así, ahora en este caso, a diferencia de los otros casos que venimos trabajando, vamos a representar ese operador 1 como la superposición de operadores proyección, pero en una base continua, ya en una base discreta. Entonces la resolución de la identidad acá
la vamos a hacer como la integral sobre x' del ket de x' por el bra de x'. Listo. Entonces cuando hacemos eso, esto nos queda ket beta, perdón, bra beta, por la integral sobre dx', ket de x', bra de x' por el operador a, por la integral sobre dx2', ¿cierto? Por el ket de x2', bra de x2', por el ket alfa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos las integrales de los kets, ¿cierto? Y entonces tenemos una integral doble sobre dx' y de x2'. Tenemos aquí, digamos que el bracket de beta y de x'. Tenemos aquí este elemento matricial en la base de posición del operador a, que es el bracket de x' a x2'. Y aquí tenemos la proyección del ket alfa sobre la base de x2'. Entonces acá podemos comenzar digamos que a ubicar funciones de onda. Esta de acá ya vimos que es básicamente la proyección de beta en la base de x', pero conjugado, ¿cierto? O sea que esto sería si sub beta asterisco x', y esto de aquí básicamente sería si sub alfa de x'. Entonces nosotros podemos volver a escribir doble integral de dx' de x2', si sub beta asterisco de x', por el elemento matricial en la base de posición de este operador a por c sub alfa de x'. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros acá? Nosotros acá nos vamos a encontrar con lo siguiente, que digamos que esta es la expresión a la que nosotros podemos llegar. A nosotros no nos han dicho que el operador a está expandido en ninguna base en particular. Entonces, pero, ojo, en el caso especial que el operador a esté en función del operador posición, ¿cierto? Entonces, si a es igual, por ejemplo, a coloquémosle acá, vamos a colocarle a de x, ¿cierto? Que es el operador posición. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, que el operador a posición actuando sobre el ket x' es un número x' por el ket x'. Análogamente, si nosotros utilizamos, por ejemplo, una representación en series de Taylor de cualquier función de un operador posición, nosotros podemos demostrar lo siguiente, que una función del operador posición actuando sobre el ket x' es igual a la función de un autovalor x' por el ket x', ¿cierto? Entonces, de esta forma, cuando nosotros operamos este operador a sobre este ket x2', si ese operador es función del operador posición, entonces nosotros obtenemos un a de x2' por el bracket entre x' y x2', ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que obtenemos en el caso de que a sea función del operador posición. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con este cálculo asumiendo que a es función del operador posición. Entonces escribo la doble integral de x' de x2', si sub b asterisco de x' por a de x2',
ya digamos que efectuamos ahí esta operación dentro del problema de autovalores y autovectores ahí. Entonces esto nos da por el bracket de x' con x2' por la función de onda psi sub alfa de x', ¿cierto? Entonces, ¿qué venimos a obtener acá? Lo que venimos a obtener es esto por ortonormalidad, es un delta de x' menos x2', o sea que esto es la integral doble de x' de x2', psi sub beta asterisco de x', ¿cierto? A de x2', delta de x' menos x2' por psi sub alfa de x'. Cuando implementamos ese delta, entonces esto nos queda simplemente una integral. Esto es la integral de dx' por psi sub beta asterisco de x' por el operador A. Perdón, el operador A no, porque ya operamos por una función A de x2', ¿cierto? Por la función de onda psi sub alfa de x'. Entonces, si nosotros queremos escribir ya esa relación en un cuadrito ahí como para la posteridad, el valor esperado del operador A entre alfa y beta representado en una base de posición es igual a la integral sobre dx' de la función de onda asterisco de x' correspondiente al ket beta por A de x' por la función de onda correspondiente al ket alfa evaluada en x', ¿cierto? Entonces digamos que esta es la relación que se obtendría para ese valor esperado, y acá era solamente x', porque ya había implementado el delta. Listo, entonces, ¿cuánto vamos? Vamos 32 minutos. Bueno, entonces, más o menos así es como se trabajan con estas bases continuas. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a conversar sobre el operador momentum en la base de posición. Entonces, operador momentum en la base de posición. Listo. Bueno, entonces, a ver, nosotros ya habíamos visto en el video pasado que cuando tenemos un operador J evaluado en dx' actuando sobre un ket x', esto iba a ser igual a el ket de x' más dx', ¿cierto? Entonces es lo que nosotros habíamos visto. Ahora, después habíamos dicho, bueno, para que ese operador cumpla con determinados apartes que necesitamos que cumpla con, necesitamos imponer sobre ese operador algunas propiedades como que sea unitario, bueno, y cosas así. Nosotros decimos que ese operador debe tener la forma 1 menos i por un operador k vectorial punto de x', ¿cierto? Esto es lo que nosotros hemos dicho sobre el operador traslación. Ahora, ¿quién es ese P, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, perdón, ¿quién es ese K? Entonces resulta que ese K viene a ser el momentum, porque este operador de acá, entonces ese K por ese K por dx tiene que ser adimensional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros decimos que K
va a ser básicamente el momentum sobre h barra, ¿cierto? Y nosotros sabemos que momentum por posición tiene unidades de acción y dividido sobre h barra, que son unidades de acción, entonces es adimensional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que ese operador traslación en últimas, el operador traslación lo podemos expresar como 1 menos i, que multiplica acá por dx' y esto es igual a 1 menos i sobre h barra por el momentum por dx', ¿cierto? Ahora, si nosotros simplemente consideramos una sola dimensión como por simplicidad, entonces nosotros vamos a decir que en una dimensión obtenemos lo siguiente. Entonces en una dimensión obtenemos que este j de acá de dx' va a ser igual a 1 menos i sobre h barra por la componente en x del momentum por un dx'. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí, digamos que momentáneamente. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros cogemos y operamos. Entonces, operando un j, tenemos a esto delta x por el momento, un delta x' sobre un ket arbitrario alfa. Nosotros sabemos cómo representar a alfa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos representar a alfa como la integral sobre dx' del ket dx' por la función de onda, que es la proyección de alfa sobre x', ¿cierto? Entonces, cuando operamos ese j de delta x' sobre alfa, pues básicamente lo que estamos haciendo es que tenemos lo siguiente: tenemos la integral sobre dx' de j de delta x' sobre el ket x' por el bracket de x' y alfa, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es la integral sobre dx' del ket de x' más delta x' por el bracket entre x' y alfa. Bueno, entonces ya nosotros habíamos visto que cuando hacemos cambio de variable nosotros podemos expresar esto como la integral sobre dx' del ket de x' por la proyección de alfa sobre x' menos delta x'. O sea que básicamente lo que tenemos acá, esto es una función de onda si sub alfa de x' menos delta x', ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño truquito aquí. Vamos a utilizar acá la serie de Taylor alrededor de x' igual a delta x', ¿cierto? Entonces eso lo que haría es que esto es la integral sobre dx' por el ket de x' por la serie de Taylor de esta función de onda de acá, ¿cierto? Que es básicamente la función, ¿cierto? Que sería el bracket de x' y alfa menos venga, escribamos esto más para acá porque no me va a caber.
Entonces esto sería la integral sobre dx' por el ket de x', esto por la expansión de Taylor, que sería la función primeramente menos delta x' por la derivada con respecto a x, o más bien con respecto a x', pues, de la función bracket x' alfa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esto sería igual a lo siguiente, sería igual a la integral, si expandimos eso ahí, ese paréntesis sería igual a la integral sobre dx de x' por el bracket de x' y alfa, menos, y aquí es donde viene lo interesante, la integral sobre dx' por el ket de x', delta x', la derivada con respecto a x', de el bracket x' alfa. Y como nosotros habíamos comenzado esto donde acá, operando ese j de delta x' sobre alfa, entonces vamos a decir que esto es igual a j de delta x' sobre alfa, y eso básicamente es igual a 1 menos i sobre h barra p sub x delta sub x', ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Esto actuando sobre alfa, y esto es igual a el ket alfa menos i sobre h barra, ¿cierto? Por px por delta x' sobre el ket alfa. Entonces vamos a notar una cosa. Esta vaina de acá es exactamente igual a esta de acá, ¿cierto? Porque son una igualdad. Y nosotros podemos ver que esta parte de acá simplemente es la resolución de la identidad en una base continua. Entonces nosotros podemos ver que la primera parte, digamos que es alfa acá y es alfa acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos aseverar? Lo que nosotros podemos aseverar de acá es que esta parte de acá tiene que ser igual a esta otra parte de acá, ¿cierto? Porque ya vemos que las primeras partes son iguales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos que i sobre h barra por p sub x por delta x' por el ket alfa, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la integral sobre dx' por el ket x' por la derivada con respecto a x' de esta función de onda, bracket x' alfa por delta x', ¿sí o no? Eso es lo que tenemos por el momento. Ahora, de acá, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que se desprende? Entonces digamos que nosotros podemos decir, nosotros podemos como delta x' simplemente un número, entonces nosotros podemos acá cancelar delta x' con delta x' y podemos decir que este operador de acá, esto tiene que ser un operador, este operador p sub x va a ser igual a 1 sobre ih barra por la integral sobre dx' por el ket de x' por la derivada con respecto a x' de esta función de onda. ¿Sí o no? Bueno, esto es sobre alfa, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros, perdón, esto es, no es IH barra, acá H barra, espérate un momentico. Esto es
h barra sobre i, lo que es igual a menos i h barra por la integral sobre dx' del ket de x' por la derivada con respecto a x' del bracket de x' y alfa, ¿sí o no? Entonces básicamente eso es lo que tenemos para el momento. Ahora, por ejemplo, podemos hallar, digamos que como ya tenemos esta representación, podemos hallar el bracket entre x2' y alfa del momentum P sub x. Y esto va a ser igual a quién. Entonces esto va a ser igual a menos i por h barra por la integral sobre dx' de x2', ¿cierto? El bracket entre x2' y x' por la derivada con respecto a x' de la función de onda. ¿Sí o no? Entonces esto como nos queda que esto es igual a IH barra, más bien menos IH barra por la integral sobre dx' del delta de x' menos x2' por la derivada con respecto a x' de x' alfa. ¿Sí o no? Entonces esto es igual a menos i sobre h barra, implementamos el delta, como implementamos el delta, entonces tenemos que la integral ya se desvanece y nos queda menos IH barra por la derivada con respecto a x' de esta función de onda. Entonces así calculamos este elemento matricial del operador momentum en x. Bueno, ahora qué sigue. Entonces podemos continuar, ¿sí o no? Entonces esto sería acá a x2' porque cuando implementamos el delta en la integral tenemos que, y esto sería la derivada con respecto a x2', bueno, o dicho de otra forma, digamos que esto es el valor esperado entre x' y alfa del operador momentum en x igual a menos i h barra por la derivada con respecto a x' por la función de onda bracket de x' alfa. Bueno, que es lo mismo de acá, pero pues con x', no con x2'. Pero pues eso no importa. Entonces ahora podemos hallar, como ya tenemos esta ecuación de acá, podemos hallar podemos hallar el elemento matricial del momento en la base de posición, ¿cierto? Entonces vamos a escribir así. Elemento matricial del momentum en la base de posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Como ya tenemos esta ecuación, entonces simplemente reemplazamos alfa por un autoestado del operador posición. Entonces lo que tenemos sería lo siguiente. Tendríamos x', bracket de x', operador P sub x, x2', igual a menos i por h barra por la derivada con respecto a x' del bracket entre x' y x2', ¿cierto? Pero es que tenemos acá que esto es el delta de x'
menos x2', ¿sí o no? Y así el elemento matricial del momentum P sub x en la base de posición es igual a menos IH barra por la derivada con respecto a x' de un delta de x' menos x2'. Listo. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos en este momento. Ahora, volvemos a la ecuación que habíamos hallado originalmente. Digamos acá, volviendo. Nosotros habíamos dicho que el operador P sub x sobre un autoestado alfa era igual a lo siguiente. Era igual a menos IH barra por la integral sobre dx', ¿cierto? De el ket x' por la derivada con respecto a x' de esta función de onda bracket de x' alfa, ¿cierto? Dicho de otra forma, entonces nosotros digamos que podemos meter ese menos IH barra ahí adentro, entonces nos queda la integral sobre dx' por el ket de x', ¿cierto? Por menos IH barra la derivada con respecto a x' de esta función de onda bracket de x' y alfa. Ahora vamos a hallar este valor esperado del operador P sub x entre los estados alfa y beta. Esto es igual a ¿quién? La integral sobre dx' de la proyección de beta sobre una base x' conjugado por menos i sobre h barra por la derivada con respecto a x' de la función de onda bracket de x' alfa, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos, en este caso ya tenemos otra vez dos funciones de onda acá. Esto es psi sub beta asterisco de x' y esto es psi sub alfa de x'. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es el valor esperado del operador P sub x entre alfa y beta, ¿cierto? Esto es igual a la integral sobre dx' por psi sub beta asterisco de x' por menos i h barra la derivada con respecto a x' de la función de onda psi sub alfa de x'. Listo. Entonces ese es un resultado que a la postre este resultado será muy importante en nuestro estudio de la mecánica cuántica. Listo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros habíamos dicho, vamos a ver cuánto tiempo llevamos de video, llevamos 53 minutos, yo creo que habíamos dicho que sí, habíamos dicho no. El ejercicio del Sakurai el 1.33 es para el examen y para el taller. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. En el 1.33 que hay para hacer. Entonces en el 1.33, bueno, en el 1.33 ahí es que demostrar esta misma expresión
pero para un operador X. Esto es para un operador P, ¿cierto? Entonces básicamente que el valor esperado del operador P acá tiene que ver con este operador menos I h barra por la derivada con respecto a x'. Entonces lo que hay que demostrar es que en el caso de que este p sub x se cambie por x, entonces esto sería aquí la función de onda beta, pero en la base del momentum, esto sería IH barra por la derivada con respecto al momentum P', y esto sería la función de onda alfa, pero en la base del momentum. Entonces, eso es más o menos lo que hay que demostrar en el 1.33. Ambas expresiones son muy importantes. Entonces, ya nosotros habiendo hecho esto para el momentum, me imagino que ustedes eso les allanó un poco el camino para que puedan hacer el 1.33. Bueno, entonces a ver qué otras cosas tenemos por acá. Yo tengo aquí que de tarea me deben de demostrar, pues yo no les puse esa tarea, pero pues digamos que la pueden ensayar como para practicar sus habilidades en resolver problemas usando representaciones continuas en el espacio de los Kets. Entonces demostrar que lo siguiente: el valor esperado entre x' y alfa del operador p sub x a la n es igual a menos IH barra a la n por la derivada enésima con respecto a x' de la función de onda x' alfa. Esa es una. La otra sería demostrar que el valor esperado entre los estados beta y alfa de p sub n o p sub x a la n, ¿cierto?, sería igual a la integral sobre dx' por si sub beta asterisco de x' por menos i sobre h barra a la n por la derivada enésima con respecto a x' a la n por si sub alfa de x', ¿cierto? Entonces esa era una apunte que tenía yo por acá para colocárselos de tarea, pero pues ya digamos que es un poco tarde porque ya estamos en las vísperas del parcial. Listo, entonces ¿qué nos falta? Yo pensé que este era el último video, pero resulta que se nos fue mucho el tiempo. Entonces, hablando de representaciones continuas, ya llevamos casi una hora. ¿Qué nos falta? Entonces básicamente lo que nos falta es la función de onda en el espacio del momento y nos falta la conexión. No, pero es que esto es casi nada, ya vamos a acabar, sino que el video me quedaría de más de una hora. A mí no me gustan videos de más de una hora, entonces voy a hacer un video corto después para hablar sobre la función de onda en el espacio del momento y la conexión entre la representación en el espacio de posición y la representación en el espacio del momento, que es básicamente una transformada de Fourier, y que eso es lo que yo les decía, que es un cambio de base. Eso sí es un cambio de base. Lo que pasa es que acá ya estamos cambiando la base en una representación continua. Bueno, dejémoslo hasta acá y ya les hago el otro video con los temas que faltan. Muchas gracias.